Bien, hay historias que están tapadas en la historia, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, el comienzo del peronismo. En el comienzo del peronismo, ¿qué factores influyeron para aquel 17 de octubre? ¿Influyó Eva Perón? ¿Influyeron sectores nacionalistas? ¿Quién hizo aquel 17 de octubre? ¿Qué es lo que se jugaba entonces? En ese momento surgía en la Argentina, ya estaba consolidado, un partido que llevaba el nombre de un partido que ya existía en Inglaterra, el Partido Laborista. Su dirigente era Cipriano Reyes. Gracias a la memoria y al estudio de un estimadísimo colega, Santiago Senén González, que lo tenemos aquí, gracias Santiago por estar aquí. Yo te llamo Senén, sí, otros te llaman Santiago. Estimados, somos juntos, Daniel. Bueno, estupendo. Ha publicado un libro muy recomendable de la editorial Capital Intelectual, Laborismo, el Partido de los Trabajadores. Le pido al director si lo puede mostrar. Santiago Senén González, Laborismo, el Partido de los Trabajadores. ¿Cómo surge este partido, Senén? Lo dijiste bien cuando hablaste de la influencia de las trade unions, la guerra, ese partido que era un partido político, dirigentes trabajadores y políticamente el laborismo. Uno de ellos, conocido tuyo y mío, Andrew Graham Yule, claro, la pucha, estuvo como periodista. Andrew Graham Yule, conocido y estimado periodista que ha trabajado a dos puntas, en lengua inglesa y en lengua castellana. Como inglés trabajó en Inglaterra y además aquí en Buenos Aires, en el Buenos Aires Herald. Es un periodista histórico. Y como periodista estuvo en las trade unions. Estuvo en las trade unions. Eso nos da una semblanza. Pero el cerebro del laborismo fue en realidad Luis Gay. ¿Quién? Gay. Gay. Dirigente telefónico. Digamos, el cerebro, quizá parte de lo que hace la acción la hace Cipriano Reyes. Digamos, uno es el que piensa, sí, medita, es el pensamiento, el otro es la acción. Con un grupo de trabajadores, algunos intelectuales. Estaba Leandro Reynés, diputado laborista, que intervino en la creación de la Asociación de Periodistas en el año 38 y luego consiguieron el estatuto profesional. Había un grupo de trabajadores que crearon ese partido, que entendían que era un partido autónomo para crear un partido de trabajadores. Cipriano Reyes venía de un sindicato autónomo. ¿Cuál era? El de la carne. El de la carne. Había, donde dominaban los comunistas. Le había ganado a José Peter, como bien José decís Peter, vos, sí, un ícono del peronismo. Un ícono del comunismo, sí, del Partido Comunista. Antes se enfrenta con... Y en aquella época también se enfrentaban, no como señoritas, porque... Se enfrentaban con todo, con armas de fuego, con lo que hubiera. Y dos hermanos de Reyes caen en esa lucha con Peter. Peter era un hombre importantísimo en la carne. Perón, a través de Mercante, estando preso, lo manda a llamar para parar una huelga y la levanta Peter de la carne. Sí, pero ¿qué papel juega? Ese Cipriano Reyes es parte de esos trabajadores que van. Es una movilización que vos dijiste bien, ¿quién hizo el 17? ¿Quién hizo el 17 de octubre? Yo no lo sé y he escrito varias veces con Fabián Bosover, algunas de ellas. Sí, una historia del sindicalismo. Historias del sindicalismo, varias. A ver, ¿qué movilizaron? Puede haber sido algo de los trabajadores que habían sentido unos días antes una decisión de Perón que les dice, cuando renuncia como secretario de Trabajo, le hacen renunciar, su puesto también de vicepresidente, les dejo algo más con esperanza. Les dejo firmado el decreto de aguinaldo y el aumento salarial. Bueno, se nutrieron por eso quizá
un poco influidos también por unos grupos empresarios que apenas cae Perón, se va, avisaron, no se paga el aguinaldo. Es decir, como reacción. Como reacción. Sí. Es decir, eso influye. No es la creación, pero eso influye. Pero los laboristas no tuvieron una acción concreta. Concreta. El 17. Más bien el 18. A La ver, huelga general, ¿cómo vino orgánicamente, la huelga general fue el día 18, donde los laboristas, junto con la CGT... El 17 reclaman la presencia de Perón, que estaba detenido. Y se agrega a eso, esta gente, los autónomos que integran el 18, junto con sindicatos autónomos, laboristas, pidiendo el mantenimiento de las conquistas efectuadas. Es decir, sí. Perón es una parte importante, pero lo que era la conquista de los trabajadores. Claro. Que no le importaban las ideologías, no le importaba el mundo ya en combate, sino las conquistas reales. Las conquistas reales que no eran solamente el aumento salarial, era para algunos el estatuto del peón, para otros lo que eran las coordinaciones que se mantenían, era esa organización sindical. Reyes es un ícono muy importante, el día anterior es que moviliza mucha gente de la Berisso. En Berisso confluyó con otros dirigentes, entre ellos Eleuterio Cardoso de la Carne. Otro dirigente de la Carne. Que también era miembro como él del mismo sindicato. Mira vos. El mismo sindicato de Peter y el mismo sindicato de Cipriano Reyes. El de Cipriano Reyes, ellos estaban en el sindicato autónomo que era anarquista. Ajá. Peter estaba en el PC. Sí. Que además hay una lucha hasta política internacional, porque en una de las huelgas, me acuerdo de Liebig, que hacía lo que era la carne envasada de corned beef, o el otro que era todo el tema de esa jugo de carne, que se enviaba a las tropas en lucha. Peter decide seguir mandando cuando la gente de Cipriano Reyes está en el paro. Entonces se enfrenta a eso. ¿Cómo van a quitarle a los aliados esto? Dice, no, ¿cómo nos van a quitar por el aumento salarial? Nada que ver en asuntos internos, sí. Pero es una cosa interesante. Interesante en cuanto a estudiarla, cómo se dan esas reacciones. Sí, pero el 17 en sí fue todo un sector general, donde había laboristas, por supuesto. Porque pero orgánicamente la imagen histórica es que el laborismo participa del 17 de octubre. Participa ya no como partido, sino como trabajadores que van al 17. Ajá. Porque la huelga orgánica es el famoso día del 18, dice que no se movió nada, pero pasó en la historia... Del cual se habla poco. No se habla casi nada. No se habla casi nada de esa huelga del 18. Porque es una huelga orgánica de la CGT. Y las actas son muy lindas para esto. Nosotros las publicamos con Fabián Bossuet en otros trabajos. Entre ellos La lucha continúa, que vos tuviste la presentación de la misma. Sí, señor. Que hace una historia rica en cuanto a lucha. Pero los laboristas lo que demuestra es lo autónomo. Cuando Perón decide tomar eliminar los partidos, se oponen. ¿Cómo? Esto es el partido autónomo. Usted no está afiliado, primero afiliado, pero no es el director del partido, claro. No es el dueño del partido. Y Perón, que yo no sé, esa imagen sería como el rey que come a los hijos, Neptuno. Sí, sí. Él era parte de esa creación. Y era parte, cosa que es muy común sí. En Perón. ¿No? Ya lo creo, es que forma parte de la característica. Pero hoy hay un dato interesante. ¿Cómo sigue la historia del laborismo? ¿Cuánto tiempo sigue? Es un partido muy corto, de menos de un año, pero su trascendencia es en cuanto a la idea de un partido de los trabajadores. Algo que quiso tomar Bandor. Algo que quiso tomar Bandor antes que lo mataran. Pero, cuando se separa de alguna manera, se separa un poco de las órdenes rígidas de Perón. Y quiere hacer un peronismo nacional. No, él decía, Perón está allá, pero yo estoy acá. Claro. Yo me banco las reacciones locales. Pero lo manda a llamar a través de, contó Maximiliano Castillo del vídeo, lleva el recuerdo de Vidalón,
lo manda más a Irún. Perón sale de España para ir a Irún a esa reunión con Perón. Y yo no hago un símil difícil. En última instancia, Bandor había sido un suboficial de la Marina y Perón era un teniente general. Sin embargo, en ese momento... Y en ese momento había una diferencia de jerarquías. Sí, me parece que para dar un lugar exacto del momento y la cosa, Bandor hizo saludo 1. Ajá, mira vos. Porque volvió a Buenos Aires y rearmó las 62 organizaciones gremiales peronistas. Mira. Lo mataron igual. Lo mataron igual. Él corría el hecho que vos conocés bien, que decía que Perón le había dicho, a usted Bandor lo va a matar o la gente que se enoja o la CIA. Es decir, para dar un hecho así de que era una persona ya golpeada. Él intenta eso. Y una palabra que dijo Moyano, que no lo pensaba. Hay varios trabajadores, cuando la señora presidente sale y dice, yo también soy una trabajadora. Hay toda una idea de lo autónomo que es un sindicato. Más allá de las ideas políticas, los partidos religiosos, sino la condición de asalariados. En un mundo que va cambiando. El obrero hoy es un trabajador, antes había las fábricas. Por eso se da, a veces cuando hablan de las izquierdas, los ultras de izquierda, se dan lugares concentrados. No se da en los lugares... Sí, ya no está más. Esas masas ya no están más. No están más ni las masas del Rodrigazo, ni las masas del 17 de octubre. Hay cada vez menos obreros, hay cada vez más máquinas. Hay muchos más trabajadores. ¿Cómo? Son trabajadores. Son trabajadores. Y la concentración de la fábrica es más difícil. Exactamente. Puede pasar en un lugar chico que salen esos grupos metrodigados, por ejemplo. ¿Qué significado le das al laborismo en la historia política y sindical argentina? Es el nacimiento del peronismo, en la parte sindical, como nacimiento. Además, como hecho político interesante y único, que en muy poco tiempo ese grupo de trabajadores, ese grupo de acción, hace el 85% de los votos famosos del Perón. Sí, que lo eligen a Perón por primera vez. Perón presidente, Quijano vice, y una lista de personas que están en el libro para hacer otro libro. Mirá. Porque ahí está Cipriano como primer candidato a diputado nacional, la lista de diputados. Hay un señor que tuvo mucho que ver con los diarios, que es José Villovisca, lo cerró. Sí. Está Héctor ¿Vizca luego no fue parlamentario? Sí, claro. por eso está Héctor Campo en la lista. Mirá. Que número 18. Mira vos. Está un comandante de gendarmería, no tiene que ver con la AAA, pero interesante tomarlo, que es Olvera Casares. Y está también dos dirigentes de la Secretaría, que fueron secretarios generales antes que Gay fuera nombrado. Después lo sacó Perón también, claro. Pero antes estaba Silvetti entre ellos. Muy bien. Senén, tenemos una deuda pendiente contigo, porque tenemos que seguir hablando de esta historia. ¿Cómo no? Pero es interminable, ¿no? Yo la pienso pagar. Yo la pienso pagar. Bueno, te digo, es decir, está el tema del final de Cipriano Reyes, ¿no? De la tortura. Preso, torturado, vuelve al laborista. Y como anécdota podemos decir que yo estaba trabajando en Democracia, el piso de arriba del laborista. Me llama Mario Monteverde, que estaba con Lucho Arana, que estaban abajo, me dice, Senén, vení, que hay un conocido bajo. Y estaba Cipriano Reyes, mirá. Años después, en el 95, lo entrevistamos con Casac y Bosoer en Quilmes, en su casa. Y ahí hicimos una nueva versión. Una nueva versión de su caída. Y me mostró una foto que tenía del último libro de él con Borges. Bueno, te agradecemos mucho. No, por favor, es un placer. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con Santiago Senén González, autor del libro Laborismo, el Partido de los Trabajadores. El epílogo es del especialista Juan Carlos Torre, profesor de la Universidad de Itela, y la editorial Capital Intelectual. Vamos a una pausa y ya venimos con nuestro próximo invitado.